Buenas tardes, mis hermanos en Cristo. Es una bendición recibir esta invitación de la diócesis de Brooklyn y Queens para presentarle esta reflexión de Adviento y es un privilegio encontrarnos por medio de esta plataforma digital como iglesia. Soy Ana Yajaira Tavares y le sirvo a Dios y a nuestra iglesia como directora de educación religiosa en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Forest Hills, Queens. El tema de esta reflexión es Sean mis testigos, esperando y proclamando. Esta propuesta divina nos recuerda el mandato que nos confió Jesús directamente en Marcos 16:15, donde nos dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, porque ser testigos de Dios siempre exige la acción evangelizadora que el mismo Jesús llevó a cabo en la tierra. Hay una sola buena noticia merecedora de ser proclamada, y es que nosotros somos herederos de la salvación. Por consiguiente, debemos indagar en nuestro papel como testigos de Cristo en el mundo de hoy. Para que seamos sus testigos, esperando y proclamando, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué hacemos como testigos? ¿Qué esperamos como testigos? ¿Qué proclamamos como testigos? Antes de entrar en lo que significa ser sus testigos, miremos más de cerca las condiciones de espera y proclamación de ser testigos. Históricamente hemos empezado una época de Adviento como ninguna antes vivida por nosotros. La realidad de la pandemia nos ha sacudido de la normalidad que vivíamos hace un año y nos ha cambiado la vida como la conocíamos. En estos cambios han estos cambios han transformado hasta nuestro instinto de sobrevivencia. Pero me atrevo a decir que este tiempo de Adviento es justo lo que necesitamos para meditar sobre el llamado que Jesús nos hace como iglesia en medio de las circunstancias actuales. El Adviento es un tiempo de espera. Su nombre viene de Adventus, una palabra del latín que significa venida. Y en nuestro lenguaje cristiano, esta venida se refiere al retorno de Jesucristo. Por lo tanto, la liturgia de la iglesia le da el nombre de Adviento a las 4 semanas que preceden a nuestra celebración navideña en diciembre, en la cual conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas semanas nos sirven como oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Así como el morado, el color litúrgico de esta época en el calendario, representa la penitencia, el periodo de Adviento es un momento privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y nos motiva a prepararnos para el futuro. La espera de Adviento tiene una triple finalidad para nosotros. La primera intención es recordar el pasado. Este recordar no significa adentrarnos a la realidad que hemos vivido confinado por un tiempo lineal. Recordar el pasado es celebrar y contemplar el nacimiento del niño Jesús en Belén. Sí, el Señor ya vino
y nació en un pesebre. Jesús vino como uno de nosotros, como humano entre los seres humanos. Así fue su primera venida, recordándonos la necesidad de ser humildes y pobres de espíritu. La segunda finalidad es vivir el presente. Este presente tampoco significa adentrarnos a la realidad que nos rodea aquí y ahora, porque solo tenemos una vida por vivir. Vivir el presente se trata de vivir en el presente de nuestra vida caminando en las huellas del Señor. Un camino en la justicia divina y en el amor sublime que tanto hace falta en el mundo actual. Un mundo donde las diferencias nos alejan de la humanidad y divinidad de Jesús. Hasta nos alejas los unos de los otros. La conciencia de su presencia es encontrarnos con la esperanza en medio de la oscuridad. Y más aún en el presente estado de pandemia que ha creado penumbra, desolación y ansiedad. La tercera finalidad de Adviento es prepararnos para el futuro. Esta preparación no es dejarnos controlar por la incertidumbre de lo desconocido del tiempo futuro. Se trata de prepararnos para la parusía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Es esperar el momento en que Jesús vendrá como Señor y juez de todas las naciones y premiará con vida eterna a los que han creído en Él y han llevado el mandamiento principal de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a uno mismo, como nos dice Marcos 12, versículo 29 al 31. Con Jesús resucitaremos los que hemos vivido como hijos fieles del Padre, los que hemos sido hermanos conscientes del servicio por los demás y los que hemos sido cera blanda a la acción y dirección del Espíritu Santo. Esperamos la venida gloriosa del Mesías que nos traerá. Esperamos la venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna a pesar de los sufrimientos de nuestra existencia humana y a pesar de la amenaza de muerte de nuestra vida frágil. Y aunque en el Evangelio Jesús mismo nos habla de la parusía y nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora en la que su retorno sucederá. La Iglesia nos incita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de una revisión personal y de la retrovisión. Es urgente en medio de la pandemia que aprovechemos este tiempo para pensar en qué tanto hemos amado y servido a los demás y en lo que nos apremia hacer para mejorar en el amor y en el servicio. Es importante hacer este alto en la vida cotidiana para reflejar acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios y con el prójimo, porque eso es esperar en el Señor. Y en la espera del Adviento y durante el resto del año litúrgico, los testigos de Jesús vivimos proclamando la buena nueva de salvación que hacemos nuestra por medio de la fe. El Papa Francisco, en su homilía del 25 de abril de este año, nos recordó
que la fe es transmitida, debe ser ofrecida especialmente con el testimonio. Verdaderamente somos esos testigos en la actualidad que damos testimonio de nuestra fe. Buscamos transmitir la fe a través de la historia desde la eternidad para regresar de nuevo a ella. Aunque nuestra vida sea un paso por la tierra, si la miramos desde la perspectiva de la eternidad, debemos vivirla con propósito para que cada acción no solo sea una medida de nuestra fe en Dios, pero que también lleve a los demás a caminar en fe hacia el Señor. Según el Papa Francisco, para que los demás comprendan la transmisión de la fe de nuestra proclamación, nuestros hermanos necesitan presenciar cómo uno vive. En un mundo donde falta la fe en Dios, en su poder y en sus maravillas, la humanidad anhela testigos de una fe activa y viva. Así como vive y actúa Jesús en nuestro presente hasta encontrarnos de nuevo con Él en la vida eterna. Las palabras textuales del Papa reflejan esta necesidad ocular del ser humano. Él nos recuerda que si digo que soy cristiano, pero vivo como pagano, eso no funciona. Eso no convence a nadie. Pero si digo que soy cristiano y vivo como un cristiano, eso atrae. Es ser testigo. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Qué testimonio de vida ven los demás en nosotros? ¿Qué fidelidad a Dios le demostramos a los demás en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en nuestras acciones? ¿Cómo transmitimos una fe viva y activa en medio de esta pandemia? Aunque estemos todos en este tiempo de Adviento más recogidos en nuestras vidas, más alejados el uno del otro para el bien común, recordemos que no estamos aislados y que debemos extender la mano a la familia con la cual compartimos un techo, al vecino que nos toque a la puerta con una necesidad, al amigo que nos llama pidiendo auxilio desde lejos y al extraño que encontramos a la vuelta de la esquina con las carencias más básicas. Pero siempre recordemos seguir las normas establecidas para cuidarnos la salud del cuerpo, sin olvidar la voluntad amorosa del alma. El Papa insistió en esta homilía que la fe debe ser transmitida, no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. ¿Cómo lograr este reto de fe hoy? La propuesta es básica. Acompañamos a los demás con sentimientos, hechos e intención. Así acompañamos al que tenemos junto a nosotros, al necesitado que toque la puerta, al desconocido que se nos cruza en el camino de la vida. Lo acompañamos con lo que tenemos y lo que somos. Lo acompañamos en oración y donación. Utilizamos las plataformas digitales para conectarnos, para animarnos, para procurarnos el uno por el otro, en la alegría, en la pena, en la duda y en la confianza. Utilizamos los mismos medios digitales para cuidarnos sin dejar de ser cristianos católicos. Nos buscamos desde cerca y desde lejos.
utilizando los medios tecnológicos al alcance para proclamar que Jesús está vivo en medio de nosotros y que vendrá con gloria porque su reino no tendrá fin. La iglesia ha hecho una labor extensa de ofrecernos la proclamación de salvación a través de las plataformas digitales. Encontramos la misa, las homilías, predicaciones y oraciones en la red para mantenernos conectados virtualmente en esta pandemia, ofreciéndonos oportunidades de practicar y mantener la comunión espiritual con Dios y con nuestros hermanos. Si hace tiempo que no asistimos a la misa, porque nos ha invadido el temor de enfermarnos, o si un estado de salud precaria nos previene ir a la iglesia en persona, ya no tenemos excusa de no conectarnos porque el Internet nos permite una conexión virtual con mi iglesia. El Papa Francisco, en la homilía de junio del 2018, nos invitó a ser testigos que es ser sal y luz del mundo, recordándonos las palabras de Jesús en Mateo 5, versículos 13 al 16. Tenemos un llamado de darle sabor y colorido a nuestra existencia humana, aún por medio de las plataformas digitales. Pero el Papa también nos exhortó que ser un testigo cristiano es ser un testigo anónimo, porque no somos los autores de nuestros méritos. Por lo tanto, no podemos utilizar estos medios viables para la proclamación de la buena nueva como una tarima de un espectáculo donde la luz concentrada esté sobre nosotros y no sobre Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por consiguiente, tenemos que ser auténticos como testigos, porque no hay testimonio sin una vida coherente. Así es que, recordando las palabras de San Francisco de Asís, seamos sus testigos esperando y proclamando el Evangelio siempre, y si es necesario, usemos palabras. ¿Cómo podemos responder a este mandato de Jesús en este tiempo en que vivimos? El Adviento es tiempo de preparación, de esperanza, de arrepentimiento de nuestros pecados, todo para la llegada del Señor. En el Adviento nos preparamos para la Navidad y para la segunda venida de Cristo, cuando volverá como Rey de todo el universo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y convertirnos de nuevo, dándole la cara a Dios para que los demás vean en nosotros su imagen y semejanza. El Papa Francisco nos dijo en una catequesis de audiencia general de mayo del 2013, solo una intensa relación de fe con Dios nos permite salir de nuestro propio encerramiento y anunciar el Evangelio con audacia. Y luego nos invitó a que seamos hombres y mujeres de oración que dan testimonio del Evangelio con valentía, convirtiéndonos en instrumentos de unidad y comunión de Dios en nuestro mundo. Entonces, oremos por estas palabras, estas recomendaciones que el mismo Papa nos ha dado a través de los años y son tan vigentes hoy día como siempre. Oremos por los que han sido, son y serán afectados por esta pandemia, para que entiendan que no están solos en esta tormenta de enfermedad. Oremos para que en la oscuridad de esta pandemia
nos encontremos con la luz de la esperanza que se va encendiendo con cada vela de Adviento. Oremos por nuestra fe, para que no olvidemos el verdadero sentido del Adviento, esperando que Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones y en nuestro proceder transformador por medio del Evangelio. Oremos para que los que anhelan conocer a Cristo y a la Iglesia se encuentren con Él a través de los testimonios de los fieles que son testigos del amor de Dios en sus vidas. Oremos para que vivamos este tiempo litúrgico con la profundidad de testigos que esperan y proclaman, renovados por Jesús para hacer discípulos de todas las naciones. Amén.